compañía, nos han permitido estar de nuevo en tu casa. Permite, Señor, que este estudio ilumine nuestra mente, nuestra actitud para servirte. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias. Vamos a leer entonces el capítulo, bueno, pueden abrir sus hojitas. Ahí dice estudios del libro de los Hechos de los Apóstoles, explorando los inicios de la iglesia y el cumplimiento de la misión encargada por Jesús. Ustedes miren en su hojita, en la parte sería la última hoja donde está el cuadrito, ahí sale la división general del libro de los Hechos. Del 1 al 7, bueno, el versículo de memoria está ahí, ya se lo saben. Hechos 1:8. No, lo habíamos dejado de tarea, pero no. Correcto, ya alguien más o menos se lo sabe. Entonces, en su primera parte, leámoslo ahí. En su primera parte, en la presentación, ahí dice Hechos 1:8. Leámoslo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias. Entonces, si ustedes miran allí, son las palabras de Jesús para decirle a los discípulos que ellos estaban esperando que Jesús iba a reinar ya, en ese momento. Pero no fue así, sino que Jesús les dice, todavía no es el tiempo, pero ustedes van a recibir poder y van, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros, y van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Ahí en el mapa vamos cómo están esas regiones. Jerusalén es la ciudad, Judea es como el departamento, Samaria es al norte como el país vecino, y hasta lo último de la tierra, lo que ya se conocía en el momento que era Italia y España y todo, era lo último. Entonces ahora, si miran el cuadrito, el capítulo del 1 al 7, todo tiene que ver con Jerusalén. El capítulo del 1 al 7, todo tiene que ver con Jerusalén. Todo lo que sucedió en Jerusalén, con los judíos, Pedro, personajes principales, Pedro, Juan, Esteban, qué cosas sucedieron, la ascensión de Jesús al cielo y Pentecostés. Y al principio para la iglesia es el crecimiento. ¿Cuánto duró esto? 2 años. Leí toda la primera columna. Entonces del capítulo 1 al 7 vamos a estar estudiando esto de qué fue lo que sucedió allí en Jerusalén. Entonces, la primera, los eventos clave, dice ascensión. Es cuando Jesús regresó al cielo. Eso es el gracias. Entonces, eso es lo primero que vemos cuando Jesús regresó al cielo. Ese es el versículo. Aquí vemos esta parte. Aquí está Jerusalén, la ciudad. Judea, todo este sector de acá, Samaria, arriba, y hasta lo último de la tierra es cuando Pablo va a Roma y después quiere ir a España, ¿verdad? Cuando terminemos Hechos, vamos a estudiar esa parte. Entonces, esto es el crecimiento de la iglesia, cómo fue creciendo la iglesia. Y miramos ahí la parte clave, ¿verdad? Capítulo 1 al 7, Jerusalén, los judíos, Pedro, Juan y Esteban, cuando Jesús regresó al cielo, que fue el capítulo 1, y hoy vamos a ver esta parte, la fiesta de Pentecostés, que duró todo este tiempo de 2 años. Entonces, ahora sí, si abrimos la parte del centro, hay tres temas principales que nos podemos desarrollar así, ¿verdad? Pero el estudio general trata del inicio de la iglesia y el cumplimiento de la misión que Jesús les dejó. Sí, entonces, esto fue el capítulo 1. Iniciando el capítulo
2 dice que hay más o menos 120 personas reunidas en un aposento. Entonces, y ellos juntos estaban orando, estaban alabando a Dios y tenían póngase así, ¿verdad? Hace unos días Jesús había subido y Jesús les dijo: van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Entonces esperen el Espíritu Santo. Entonces ellos estaban orando. Entonces ahora en el capítulo 2, primero voy a dejar la tarea, ¿verdad? Capítulo 2 hay que leerlo para que ustedes lo entiendan. Capítulo 3 para la siguiente semana, lean capítulo 3. Y cuando lean el capítulo 3, háganse la pregunta. Pedro y Juan sanan a un paralítico. Y mi pregunta fue, se la pregunto a ustedes también, ¿por qué Jesús no lo sanó a él? Estaba en Jerusalén y dice que tenía más de 40 años de estar ese paralítico allí, pero Jesús no lo sanó. ¿Por qué? Esa va a ser su pregunta para que ustedes, cuando lean Hechos 3, vayan profundizando ahí. No solo leer por leer, sino que vayan profundizando en eso. Ya les dije la tarea, ahora sí, no. Entonces Hechos 2 habla de lo siguiente: el Espíritu Santo, el Señor de Pentecostés. Luego Pedro predica allí en Pentecostés y luego la comunidad cristiana empieza a tomar forma de iglesia. Esas son las tres partes principales que dividimos el capítulo 2. Luego el Espíritu Santo viene en Pentecostés. ¿Pero qué es Pentecostés? Bueno, Pentecostés es una fiesta que es 50 días después de la Pascua. El pastor lo mencionó, ¿verdad? Que era 50 días después de la resurrección, de los primeros frutos, la fiesta de las primicias y todo eso. Entonces, 50 días después de que Jesús había sido crucificado y había resucitado. Ahora, Jesús también había prometido que el Espíritu Santo iba a venir, ¿se acuerdan? Juan 14, 16, 17 y Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Jesús ya lo había prometido. Cuando yo me vaya, va a venir otra persona, otro Consolador, dice Juan 14, 16. Y en Hechos 1.5, él les dice, ¿verdad? Va a venir el Espíritu Santo. Esperen, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Entonces, la venida del Espíritu Santo es durante esta fiesta de Pentecostés. Ahora, ¿qué sucede? Alguien que se ponga de pie y con voz fuerte y lo lea del 1 hasta el 3. Sí, pues, Hechos capítulo 2. Del 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Está el momento en que ellos están reunidos. Y dice ahí específicamente en la Biblia que hubo un estruendo. Imagínense,
120 personas ahí reunidas y hubo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Viento recio, muy fuerte, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hay mucho como sentido ahí como figurado, pero cuando son comparaciones usted tiene que estudiar la comparación, ¿verdad? Como lenguas de fuego, aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces hoy vamos a escuchar algo así como eso que sucedió ahí. ¿Cómo? Vamos a ver si escuchamos todo. Cada quien tiene un papelito. Gott ist groß und barmherzig, unser Gott ist gut und verdient höchstes Lob. Jehova, unser Gott, Jehova, der Einzige. Escuchen el número 2. אלוהים הוא גדול ורחום אלוהינו טוב, ראוי לשבח עליון. יהובה אלוהינו, יהובה אחד הוא. אלוהים הוא גדול ורחום אלוהינו טוב, ראוי לשבח עליון. יהובה אלוהינו, יהובה אחד הוא. El número es hebreo. Está ahí escrito, ¿me entiendes? Clarito. Ahora vamos a escuchar. Dieu est grand et miséricordieux, notre Dieu est bon, digne de louange suprême. Jéhovah notre Dieu, Jéhovah est. Dieu est grand et miséricordieux, notre Dieu est bon, digne de louange suprême. Jéhovah notre Dieu, Jéhovah est. Dieu est grand et miséricordieux, notre Dieu est bon, digne de louange suprême. Jéhovah notre Dieu, Jéhovah est. Escuchen, eran diferentes idiomas, y cada quien le escuchaba hablar en su idioma. Y vamos a ver ahora el número 5. Dio è grande e misericordioso, il nostro Dio è buono, degno di lode suprema. Geova nostro Dio, Geova uno è. ¿Qué idioma es? Italiano, correcto. Entonces, escuchen, había judíos que decían, estos están borrachos. ¿Por qué? Dio è grande e misericordioso, il nostro Dio è buono, degno di lode suprema. Geova nostro Dio, Geova uno è. Ahora sí, le vamos dando. Número 6, vamos a ver si alguien lo puede diferenciar qué idioma es. God is great and merciful, our God is good, worthy of supreme praise. Jehovah our God, Jehovah one is. Ellos que sí saben el idioma, ellos la reconocieron, al principio se rieron y dijeron, hey, nosotros sabemos qué es lo que están diciendo. Ahora vamos a ver con nosotros demás. Dios es grande y misericordioso, nuestro Dios es bueno, digno de alabanza suprema. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, correcto. Entonces, ¿por qué hice este ejercicio? Porque los que sí sabían el idioma dijeron que ellos están hablando en mi idioma. Porque yo nací y estudié ese idioma, me hablaron ahí alrededor, entonces yo entiendo de qué se trata. Pero
Los demás que dijeron al final del capítulo, el versículo 13, están borrachos. ¿Por qué? Porque se burlaban, porque no entendían de qué es lo que estaban hablando. Primero, no entendían porque eran lenguas como de fuego que estaban sobre cada uno. Y lo otro es que había un montón de gente allí. Y esos son los lugares, no lo encontré en español, pero ahí decía Ponto, Capadocia, Galilea, Judea, Frigia, Cirene y todos esos lugares. Entonces, había judíos que habían venido por la fiesta de Pentecostés, que era una de las fiestas donde ellos tenían celebraciones, que ellos tenían que venir a Jerusalén y estar allí. Por eso es que había un montón de gente, porque era como no tradición, sino que más bien hasta casi como una obligación, ¿verdad? Tenían que venir y congregarse en esas fiestas. Entonces la Pascua celebraban todos juntos. Después se quedaban para Pentecostés y estaban todos reunidos allí. Entonces por eso había mucha gente. Y lo sorprendente es que gente que hablaba otros idiomas no escuchaba a ellos decir, yo entiendo qué es lo que dicen. O sea, yo sí entiendo qué es lo que dicen porque están hablando en mi idioma, con el que yo crecí, con el que yo nací. Entonces, ¿y qué dice ahí? Hablando de las maravillas de Dios. Entonces, la idea es que los que tuvieran el papelito dijeran, ese es el idioma que está aquí. Pero para uno es difícil, ¿verdad? Uno que no ha aprendido el idioma es muy complicado. Pero eso fue lo que sucedió ahí más o menos. Ellos, algunas personas dicen, no, es que es lenguas espirituales. Pero, ¿qué es lo que dice el versículo? Yo les escucho hablar el idioma donde yo vivo, hablan ese idioma. Y yo les entiendo qué es lo que están diciendo, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Entonces, y más adelante vamos a ver que esta parte de este don de lenguas era una señal para los judíos de que el Espíritu Santo y que Dios estaba obrando con ellos. Aquí otra pregunta, ahí vamos a pasar ahí. Pasa esto, pasa el momento del Espíritu Santo. Empiezan a hablar todas en lenguas, todo el montón de gente está allí reunido y Pedro dice, varones hermanos, la primera objeción, ¿verdad? No es que están borrachos ellos, ahí dice el versículo, porque es la hora tercera. ¿Qué hora es? Ellos empezaban a contar a las correcto, o sea, a las 9 de la mañana. Ellos empezaban a contar el día cuando salía el sol, a las 6 de la mañana. Entonces a las 6 de la mañana era la hora cero, a las 7 era la primera hora, entonces eran las 9 de la mañana. Son las 9 de la mañana, nadie puede estar borracho a las 9 de la mañana. Entonces ahí quita eso primero, ¿verdad? Y ahora Pedro empieza a predicar. Imagínense todo ese montón de gente y Pedro predicando de arriba. Según la historia, este es Pedro. No se sabe. Pero me gustó esta imagen porque dice que 3.000 personas creyeron en Cristo en aquel momento, después de la predicación de Pedro. Pero hace unos días, cuando llevaron a Jesús preso, una muchacha se le acercó, ¿verdad? Que uno estaba con Jesús. Le dijo a Pedro, no, ni lo conozco, no sé dónde es. ¿Qué estás diciendo? Y se apartó. ¿Cuál es la diferencia entonces? Más adelante de esa pregunta. ¿Por qué Pedro aquí sí pudo predicar ante 3.000 personas? Y si ustedes leen, no les dijo muchas cosas buenas. Les dijo, ustedes crucificaron a Jesús, ustedes mataron al creador de la vida, ustedes lo crucificaron, los confrontó con sus pecados, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia? En aquel Pedro, que negó a Jesús 3 veces, y este Pedro, predicando ante 3.000 personas. Lo que sucedió del 1 al 13, recibieron el poder del Espíritu Santo. Ahora ya no estaba Pedro hablando en sus propias fuerzas, sino que
tenía el poder del Espíritu Santo y él podía predicar a toda gente. Entonces vemos ahora, empieza la predicación de Pedro, y la predicación de Pedro la podemos separar en estos pasajes. Primero interpreta el milagro de las lenguas como un cumplimiento de Joel 2, 28 al 32. Dice, no, esto lo que sucede ahorita es un cumplimiento de lo que Dios había dicho. En los posteriores tiempos iba a venir esto, iban a profetizar, iban a hablar en diferentes lenguas. Ahí dice Pedro, este es el cumplimiento de Joel 2. Luego presenta a Jesús como el Mesías, en cumplimiento de Salmos 16, del 8 al 11 y Salmos 110, 1. Algo no lo pusimos ahí, pero hay 32, en estos versículos, ¿verdad? Hay 32 referencias, desde el 14 hasta el 41, 32 referencias de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, Pedro sabía la Biblia, pero ahora con el poder del Espíritu Santo, él sabía cómo utilizar esos versículos y cómo ponerlos en orden. Ese Jesús, Dios lo había prometido en el Antiguo Testamento y hoy ya lo cumplió. Entonces, ese es Jesús. Y empieza a hablar y predicar, ¿verdad? Que Jesús es el Mesías. Y la otra parte, del versículo 37 al 41, Pedro concluye el sermón haciendo un llamamiento para que las personas puedan arrepentirse de sus pecados y puedan después bautizarse. Ahí habla de Salmo 132, 10, segunda de Samuel 7, del 6 al 16, hace una alusión de todo esto. Dice, y su audiencia es convencida de sus pecados, y 3,000 personas se bautizan y se añaden a la iglesia. Los que hemos tenido la oportunidad de predicar aquí desde un púlpito o enseñar, o ustedes que han tenido la oportunidad de evangelizar uno a uno, ¿cómo se sentiría si 3,000 personas responden positivamente al Evangelio? Espectacular, ¿verdad? Uno no cabría, ¿verdad? Gracias a Dios que fue Pedro, ¿verdad? Y él dijo, no lo hice yo, o sea, lo hizo Jesús, lo hizo el Espíritu Santo. Pero 3,000 personas, claro. Yo me pongo en las jornadas estas que hacen campañas evangelísticas, ¿verdad? Y que pasen 3,000 personas enfrente. El predicador de la iglesia estaría emocionado viendo 3,000 personas pasar. Pero ellos dijeron, gracias a Dios, porque Dios está haciendo la obra. Entonces, y más adelante vamos a ver que en la segunda predicación de Pedro, 5,000 personas creen en Cristo. Yo poniéndolo mal pensado, ¿verdad? Eran los mismos 3,000 y ahora se agregan otros 2,000 más, ¿verdad? Los que no levantaron bien volvieron a levantar para confirmar, varios más y más. No, ¿verdad? 5,000 personas en la segunda predicación y 3,000 en la primera predicación. ¿Qué es eso? El poder del Espíritu Santo. Para que la persona esté, la Biblia menciona que el Espíritu Santo tiene la capacidad de convencer de pecado, justicia y de juicio a las personas, a los que están escuchando. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahora Pedro tiene el poder del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿por qué Pedro? Porque Dios no eligió a alguien más. Hicimos la pregunta aquí después. ¿Por qué Dios permitió que Pedro fuera el que se levantara y que diera la primera predicación y la segunda predicación? ¿Saben ustedes? Sí, No tenía el Espíritu Santo. ¿Oh? No tenía el Espíritu Santo. No, ¿cómo? No, ¿por qué Pedro sí y no fue otro discípulo? La pregunta es esa. ¿Por qué no fue Juan? Es para heredar algo que tenía Pedro. Algo que tenía Pedro. Sí. Y cuando vemos que Jesús dice, ¿verdad? Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Para qué una llave? Para abrir algo, abrir una puerta. Entonces, las personas dicen que fue Pedro, porque Dios le prometió que a él le iban a dar las llaves para abrir la puerta para que la gente entrara al reino de los cielos. Entonces,
no es que Pedro tiene todas las llaves, ahí tiene todas las puertas, no, sino que Pedro es el primero que predica y le da la oportunidad a la gente que crea en Cristo. Entonces, por eso fue Pedro también ya cumplió. Sí, en Pedro se nota el liderazgo desde el comienzo. Era el vocero, el manantín, el que primero actuaba y se convierte en líder, Dios lo escoge. Y vemos, ¿verdad?, que eso, como se llama el profesor Raúl, en Juan, cuando Jesús aparece de nuevo y los discípulos, después de haber resucitado, y que ellos están pescando y están comiendo ahí, Jesús le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces, ahí verá una confrontación. Los teólogos dicen que lo volvió a restaurar, esa es la palabra, y que ahí Pedro dijo, Pedro estaba preparado para hacer esto, y era el que tenía eso, el de ser, no impulsivo, pero de dar el primer paso. Y él dijo, yo voy a predicar. Nadie quiere explicar, yo voy a predicar. ¿Por qué? Tenía el poder del Espíritu Santo. Ahora, imagínense, predica el pastor Charlie en una campaña, 200 personas se agregan, y ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Quién los va a disciplinar? Lo otro es que Jesús les había dicho a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. 3.000 personas se agregan y no se regresan, se quedan allí. ¿Qué significa? Hay que darles de comer. Están viviendo ahí, en el templo se reunían, dice. ¿Y dónde van a ir a dormir? No, pero es que venían preparados porque venían y quedarse para la fiesta de Pentecostés y después se iban a regresar. Pero algunos no. Algunos decidieron, no, vamos a seguir escuchando, entonces nos vamos a quedar aquí. Y los discípulos hicieron un plan de emergencia para decir, bueno, esta gente ocupa comer los 3 tiempos. Hay adultos, hay mujeres, hay niños, entonces, ¿qué hacemos? Y empezaron a organizarse, ¿verdad? Y ahí empieza a formarse la primera iglesia. Este pasaje describe un número de actividades características de la iglesia primitiva. Dichas actividades son también actividades donde las iglesias actuales deben enfocarse. Primero, ¿en qué cosas deben enfocarse la iglesia local? La enseñanza de los líderes. Estos pasajes enfatizan la necesidad de una sana doctrina. Creo que Marcos la primera vez. Si miran en la segunda parte, no solo en la buena enseñanza, sino que muchos habían escuchado solamente la ley y ahora nos hablan de Jesús, de que Jesús es el Mesías. Ellos tienen que primero recibir la palabra de Dios, sana doctrina. Luego, la comunión. ¿Qué significa esto, comunión? Bueno, personas animándose unos a otros, personas edificándose mutuamente. Estaban ahí los discípulos, ellos habían visto a Jesús, la gente se les podía acercar, y cómo fue estar con Jesús, y cómo fue hacer esto, y mirad, yo tengo tanto problema, consejería bíblica, todo, pero los discípulos estaban volcados ahí. Recuerden que había más de 120 personas, dice ahí el capítulo 1, en el aposento alto, ahí orando juntos. Entonces ellos fueron los primeros líderes que empezaron, ¿verdad?, a entablar relaciones con este grupo de 3.000 personas. Luego lo otro que hacían, dice, era el partimiento del pan. Sí, comían juntos, pero el partimiento del pan se refiere a la cena del Señor. Más adelante, en 1 Corintios, Pedro pone como la estructura de la cena del Señor se debe realizar de esta forma. Pero Jesús ya le había dicho en la última cena a los discípulos, hagan esto en memoria de mí. Repitan, cuando yo voy a venir, hagan esto. Entonces, de esa forma, ellos estaban diciendo, Jesús va a venir pronto, hagamos la cena del Señor. Después de comer, después de estar en comunión, después de haber escuchado la predicación, seguían en esto. La otra parte,
perseveraban en la oración. La oración glorificaban a Dios en sus vidas y dependían ellos directamente de Dios. Entonces, otra de las actividades que hacía esta iglesia primitiva era orar juntos. Lo otro, tenían generosidad y servicio. La iglesia primitiva, imagínense, las personas que vivían ahí en Jerusalén dijeron, no, hay que empezar a vender las cosas, hay que empezar a traer dinero, hay que nombrar a alguien para un comité y para traer comida, atender a tales personas, atender a estos, a los otros, ubicarlo. Solo el hecho de dormir, ¿verdad? ¿Dónde van a vivir 3.000 personas ahora? No, pero algunos tal vez ya tenían su hotel o ya tenían apartado ahí porque se iban a llevar todo un tiempo por las fiestas y demás, pero tal vez otros no, solo venían por una semana y ahora se van a quedar un tiempo ahí en Jerusalén. Entonces, había que proveer para ellos. Entonces la gente empezó a dar y empezó a servir. Y lo otro es que los nuevos creyentes, termina ahí el versículo 40 y algo mencionando, ¿verdad? Que Dios iba añadiendo cada día los que iban a ser salvos. Bueno, vamos a leer del 2, del 44 al 47. Hechos 2, del 44 al 47. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Bueno, desde el 43. Sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales de la leche sobre la costa. Todos los que habían creído estaban juntos y venían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según las necesidades de cada uno, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia que estarían descansados. Gracias. Vemos acá, ¿verdad?, el inicio de la iglesia. Ellos empezaron con cosas básicas. No dijeron, vamos a hacer un ministerio de alabanza. No dijeron, vamos a comprar instrumentos vamos a comprar sonido porque no escuchan las predicaciones, que allá la gente allá. No. Se enfocaron en lo que tenían que hacer. Vamos a vender, vamos a proveer comida, vamos a proveer hospedaje, vamos a proveer lo que sea y vamos a tener reuniones en hogares o grupos pequeños para orar juntos, para hacer la cena del Señor. Imagínense hacer la cena del Señor 3.000 personas desde ahí. Hay que preparar un montón de copitas, un montón de galletitas y todo para... No, lo hacían en casas. Lo hacían en casas y de esa forma así distribuían y todo lo demás. Y imagínense, enseñar a 3.000 personas con el niñito a la par, ahí un poquito inquieto, ¿no? Se reunían en grupos más pequeños y de esa forma enseñaban y oraban, ¿verdad? Ya no eran 3.000, sino que 8.000. ¿Ah? Ya no eran 3.000, sino que 8.000. Después de la segunda predicación, ahí esa es la tarea, ¿verdad? Eran Hechos 3, que ahí vamos a ver el resultado después, ¿verdad? 8.000 personas después, más adelante. Entonces, no sé organizativamente si eso fue un caos, fue una bendición o algo así, pero 8.000 nuevos creyentes. La iglesia no estaba preparada tal vez para eso, pero tenían el poder del Espíritu Santo y lo guiaban. Alguien decía, no, pero ¿cómo se bautizaron 3.000 personas? Hay que bautizar. Una piscina, no sé, tiene que ser olímpica o varias piscinas para bautizar a toda gente. Pero habían baños, entonces sí habían, no baños como los conocemos como hoy, pero sí habían estas como piscinas o lagunas o lagones. Entonces ellos perseveraban unánimes en diferentes actividades. Compartían, dice ahí, termina al siguiente versículo. Dice que alguien, Bernabé, vendió su propiedad y lo trajo. Ellos partían el pan, comían juntos, oraban juntos y de esa forma crecían. Dios estaba dándole forma, Dios estaba con la iglesia primitiva en aquel momento. Y ellos debían de enfocarse en la prioridad, predicar el evangelio. Y Dios se encargaba de añadir las personas que debían de ser salvas. Una iglesia sana
va a crecer y va a traer las personas y naturalmente va a crecer. Un niño que duerme, que come bien, que está sano, tiene buena salud, naturalmente va a crecer. Así una iglesia que recibe buena alimentación, que tiene buena comunión, que internamente están bien, va a crecer. Entonces, ahora hay muchas, creo que no sé si puse las preguntas ahí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si me tocaría a mí predicar ahora como Pedro? Estaría bien parado. ¿Sabías la Biblia? Pedro la sabía la Biblia. No, es que no. Pero estoy dispuesto a ser discipulado o a discipular. Y lo más importante en la predicación, ¿verdad? Pedro llevó a las personas a ser confrontadas con la palabra de Dios. Ellos dijeron, hemos pecado, ¿qué podemos hacer? Pedro le dice, creen en Cristo. Ahí el bautismo, ahí dice Pedro, arrepentidos cada uno y bautícense. El bautícense es como una señal de que han creído en Cristo. No es que el bautismo me va a perdonar mis pecados, no. Es una señal de que yo verdaderamente he creído en Cristo. Entonces, y hay otros versículos, no los tengo ahí, pero los puedo mandar al chat, donde menciona que solamente uno cree en Cristo y ahí tiene la vida eterna y la salvación. Entonces, bueno, terminamos acá. Capítulo 3 de Hechos para el siguiente domingo, por favor, y Hechos 1:8 de memoria. Tony, nos dice en oración. Oremos. Señor Padre, estamos agradecidos por la oportunidad de conocer estos inicios de la iglesia, Señor, tu iglesia, de la cual nosotros también somos parte, Señor. Te glorificamos, Señor, porque así como estuviste con la iglesia en los primeros días, Señor, también estás con nosotros hoy. Y más allá de ser una organización, Señor, que necesita de cuidado, que necesita comité y todo eso, tú estás por encima de todo, Señor, y tú controlas, Señor, cada parte de la iglesia, Señor, cada elemento. Permítanos servirte, Señor, sabiendo que siendo tu iglesia, Señor, tú estás en control de todas las cosas y que el enfoque, ¿cuál debe ser nuestro enfoque primordial, Señor? Que debe ser tu palabra, Señor, la comunión y la oración. Gracias por todas las cosas, Padre. Permítanos seguir hablando en tu día, en el nombre de Jesús. Amén. Sus discípulos cantaban. Cantaban. Después de haber cantado el himno, salieron a conocer los amigos que estaban. Entonces, sí, ellos cantaban también en su comunidad. Bueno, listo, hermano, nos vemos el próximo domingo. Que les bendiga. Solamente, si me dan, solamente esta de aquí.